Voy a hablar de plegamiento de estructuras de proteínas por resonancia magnética nuclear. Voy a hablar justamente cómo obtenemos estas proteínas y, entre otras cosas, voy a darles breves ejemplos sobre eh, lo que hacemos con resonancia magnética nuclear en nuestro grupo de trabajo. Entonces, quiero empezar a agradecer primero a ellos, precisamente a todos los estudiantes que creen que soy un buen asesor y entonces hacemos el trabajo de resonancia magnética nuclear de proteínas. No dejaré de agradecer al doctor Rubival Posani porque él, sin conocerme, me apoyó este, para que fuera a estudiar a Zúrich, lugar al que nunca fui, al doctor Luis Virieva, que ha sido un excelente colaborador y que ha planteado las bases para que en nuestro laboratorio podamos obtener proteínas mediante biología molecular. Y no dejaré de agradecer a los técnicos del Instituto de Química, en particular a la doctora Paticano, porque ella siempre se ha mostrado eh, dispuesta a apoyar a todos mis estudiantes. Y en particular ahora a la de GAPA. Antes le agradecí al CONACYT también, pero pues no hay apoyos de CONACYT, aunque para esta reunión tengo que agradecerle que apoyó eh, las becas de varios de los estudiantes que se encuentran aquí escuchando. Este, mi grupo de trabajo ha estado cambiando, ha habido mucha gente en ellos y a ellos son los que en realidad hacen el trabajo. Entonces, tengo que empezar por lo siguiente. Tengo que empezar a decir qué es una proteína. Una proteína es un producto orgánico, solamente que es un polímero que está constituido de varios aminoácidos. Si esta proteína no está constituido por aminoácidos convencionales, entonces eh, puedo tener diferentes tipos que no sean necesariamente alfa aminoácidos. Y la resonancia magnética nuclear los puede determinar sin ningún problema. Su tamaño varía. Su tamaño varía desde unos cuantos aminoácidos hasta varios miles de aminoácidos. Entonces, anteriormente también se consideraba, se sigue considerando que una proteína puede ser un cúmulo de proteínas. Y entonces, ¿por qué? Porque necesitaban conservar la función. Luego se vio que entonces eran varias proteínas acumuladas formando un cúmulo que eran los que tenían la función. Por ejemplo, la RNA polimerasa, la ADN polimerasa, todas estas proteínas en realidad son un cúmulo de proteínas para que puedan hacer la síntesis de RNA o de DNA. Bueno, entonces, están constituidos por aminoácidos en donde los aminoácidos justamente están formados por una región ácida y por una región amina. Y están unidos a través de un carbono que normalmente tiene una configuración particular en todos ellos. No así en todos los organismos. Hay organismos que esto puede variar y se caracterizan por la cadena lateral, por la cadena lateral que tienen. Entonces, esta cadena lateral es lo que va a determinar características de los aminoácidos y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser aminoácidos cargados positivamente, cargados negativamente, dependiendo del pH, claro. Pueden tener aminoácidos no polares o aromáticos como la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Cuando se hace una hidrólisis entre los dos aminoácidos, se forma el enlace peptídico y este enlace peptídico es el que va a darle muchas veces la estructura de la proteína. Ahí esto le da además una cierta rigidez al enlace, pero todos los enlaces en donde no hay una cuestión rígida se van a mover y eso va a darle una un plegamiento, una estructura particular de las proteínas. ¿Y qué quiere decir el plegamiento? El plegamiento es la forma en la que se arreglan las proteínas. No, así no se arreglan. Se arreglan de forma diferente. Quiere decir, yo tengo una tripa de DNA y esto a través de los diferentes fuerzas intramoleculares se va a arreglar. Va a tener una orientación particular tal que nosotros creemos que una vez que está plegada, una vez que se encuentra con una estructura definida, tiene su función. Aunque tengo que aclarar que muchos
muchos estudios han determinado que este plegamiento en particular en los sitios activos se dan en las regiones que no están estructuradas. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que hace que las partes activas, los centros activos de las proteínas, estén en las regiones no estructuradas? Bueno, entonces existen varias hipótesis al respecto. Esta estructura de una proteína sigue un diagrama de energía en función de cómo se está arreglando de la entropía que tenemos. Y lo que vemos es que yo quisiera que todas las proteínas que tenemos se encuentren en este mínimo global, pero la realidad es que estas gráficas generan diferentes mínimos locales. Estos mínimos locales muchas veces atrapan a la proteína y atrapan a la proteína y me es muy difícil llegar, por ejemplo, de todos los mínimos en donde los encuentro, en esta zona o de esta zona, si ahí cae la molécula, es complicado hacerle que llegue a este mínimo global. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer. Y esto es muy importante después, porque si yo quiero obtener proteínas no obtenidas directamente del medio natural, sino la quiero sintetizar, entonces este régimen en realidad me resulta muy complicado. ¿Qué es lo que determina que yo pueda llegar a ese mínimo global? Su secuencia. Una vez que yo ya tengo definida la secuencia, definí precisamente en dónde va a encontrarse este mínimo global. Pero también defino todos los mínimos locales que están. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe normalmente que el aminoácido, el amino terminal, por donde empieza el NH2, es muy flexible normalmente. Y normalmente también el carboxilo terminal es relativamente más rígido, aunque estos son generalizaciones basadas preferentemente en datos experimentales. Ok, entonces, la estructura, ¿cómo definimos la estructura de una proteína? La estructura de una proteína la definimos en 4 diferentes tipos. La estructura primaria, que será su secuencia. La estructura secundaria, que es la formación por fuerzas débiles de lo que conocemos como alfa hélices o hojas beta. La estructura terciaria, que es como estas estructuras se van a estar ajustando en tercera dimensión. Imagínense que yo tengo una hoja de papel y de repente tengo un alfa hélice. ¿Dónde quieren colocar esta alfa hélice? ¿Por la parte superior o la parte inferior? Esto es fundamental para el funcionamiento de una proteína. Entonces, ¿en dónde está? ¿Arriba o abajo? Y esto es lo que estamos definiendo nosotros como estructura terciaria. Y esto lo aclaro porque en un principio, cuando estaba estudiando bioquímica, yo no lo podía comprender a plenitud. Y luego la estructura cuaternaria es justamente cómo ajusto yo 2 o más proteínas para que hagan su arreglo. Yo tengo 2 proteínas y existe toda una esfera de la forma en la que estos 2 compuestos se pueden acoplar. Entonces, eso es lo que queremos ver con la estructura de una proteína. Ahora, observemos lo siguiente. Tengo yo del orden una molécula pequeña, 100 aminoácidos. ¿Cuántos núcleos tengo? Tengo muchos núcleos, restringido por los aminoácidos, eso ya me ayuda, pero ¿cómo se conforma? En realidad, las posibles estructuras que yo tengo son muchas. Bueno, entonces la estructura secundaria se define preferentemente con ciertas características. Hélices 3,10, hélices alfa, hojas beta, paralela y antiparalela, giros y asas y regiones no estructuradas. Las hélices alfa, tenemos 2 en particular, las hélices, en donde las alfas son, cada 4 aminoácidos da una vuelta, en las 3,10 un poquito más de 3 aminoácidos dan una vuelta y son un poquito más alargadas. Estas son estructuras características. ¿Qué me define estas estructuras particulares? Lo mismo que en las hojas beta. Las hojas beta son láminas en donde yo puedo ver que se van acomodando. Pueden ver en la figura A, en donde se ven hebras beta antiparalelas
¿Por qué? Porque se van a acoplar justamente una creciendo en una dirección y en la otra va disminuyendo. O bien se pueden formar hojas betas paralelas, como lo ven en la figura B. En esta parte podrán ver que existen interacciones que provocan la formación de estas estructuras. Y estas interacciones precisamente son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los que van a obligar a que se forme cierta estructura, pero la repulsión y la atracción entre las cadenas laterales son las que van a promover la formación de la determinación de la estructura. Esta es la parte fundamental. Bueno, y aquí muestro cuáles son esos puentes de hidrógeno. Las más claras de observar, y uno cuando quiere estudiar estructura de proteínas, la que debe observar primero es justamente las hojas beta antiparalelas. Bueno, ¿y qué ventajas tenemos? A ver, yo quiero estudiar por resonancia magnética nuclear una proteína. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros lo que vemos son protones, o vemos carbonos 13, o vemos nitrógenos. Si trabajo yo en disolución, puedo yo fijar parámetros como temperatura, fuerza iónica y pH. Y esto a los bioquímicos y a los fisiólogos les encanta, porque dice, emula tú las características naturales con las cuales funciona una proteína y entonces me vas a poder decir exactamente de lo que dar esta molécula. Sin embargo, tenemos un gran, un gran problema. Pero también puedo meterle, nosotros le podemos poner cationes, inhibidores, sustratos, podemos hacer fosforilaciones, no requiero cristalizar la muestra, puedo obtener estudios cinéticos y puedo obtener también datos dinámicos, porque si estoy en su disolución, esto es lo que puedo hacer. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esto? Las desventajas son que requiero proteínas que sean solubles. Necesito que estén solubles. Afortunadamente, si no son solubles, entonces lo que puedo hacer es que puedo yo en un momento dado ponerles disolventes para que se vuelvan, o detergentes para que se vuelvan solubles. Necesito buena cantidad de muestra. Necesito del orden de 1 miligramo. Aunque si yo tengo sondas criogénicas o equipos de alto campo, esta concentración puede bajar. Afortunadamente se han estado obteniendo espectros de mayor campo en la última década en México. Esperemos que sigan viviendo también, porque de esta forma podremos disminuir esta cantidad. Esta cantidad es mucha, porque si yo estoy hablando de una proteína que es de 30 miligramos, perdón, del orden de unos 30 aminoácidos, necesitaré del orden de unos 3 miligramos para tener una concentración 1 milimolar. Sin embargo, si aumento yo esto al triple, a 100 aminoácidos más o menos, necesitaría del orden de 30 miligramos. Entonces es complicado este problema. Esa es una desventaja. Puede formar agregados al momento que incremento la concentración y solamente puedo trabajar con aminoácidos pequeños. Sin embargo, tengo que reconocer que hay técnicas que permiten incrementar el número de aminoácidos cuando yo hago biología molecular de una forma exhaustiva. Y bueno, requeriré enriquecer estas muestras con nitrógeno y carbono 13. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir para cómo lo obtengo yo la estructura de una proteína? Lo obtengo de la siguiente forma. Lo obtengo asignando cada señal en un espectro en 2 dimensiones, en un espectro en 3 dimensiones, el sistema de spin. Tengo que determinar a qué molécula, a qué átomo en la secuencia corresponde la señal que yo estoy obteniendo. Y si yo lo que estoy obteniendo son espectros en 2 dimensiones, lo hago a través del TOCSIC y del COSIC. Y posteriormente tengo que buscar esa correlación que hay a distancias. Tengo que ver quiénes están cerca de esos aminoácidos. Imaginemos, yo tengo una alanina, ¿con quién va a estar cerca? Y eso lo logro a través del experimento Noesi.
Una vez que tengo el experimento Noesi, también puedo encontrar correlaciones a larga distancia y, por tanto, asignar toda la molécula. Pero algo fundamental, necesito su secuencia. Una vez que ya asigné todos los espectros, puedo hacer cálculos de dinámica molecular y llegar a su estructura. Aquí les muestro dos espectros, uno de una dimensión y otro de 2 dimensiones a 700 MHz. Aproximadamente esta molécula tiene del orden de 108 aminoácidos. Vean lo siguiente. Cada señal que yo estoy viendo en el espectro en una dimensión representa un núcleo. Y si yo tengo 200, 300 núcleos de protón, son los 200, las 300 señales que voy a ver. ¿Cómo lo puedo interpretar? No lo puedo interpretar en un espectro en una dimensión. Tengo que obtener un espectro en 2 dimensiones para poderlo ver. Y de todos modos, como que son muchos picos. Sin embargo, las técnicas que se emplean, el COSI, los TOXIS, los NOESIS, se puede llegar a hacer sin ningún problema. Aquí les muestro a la alanina, y este sería un patrón que yo voy a estar buscando en mis espectros COSI en 2 dimensiones para poderlos asignar. Ok, y los TOXIS nos ayudan mucho porque yo en una zona particular del espectro, yo puedo asignar ese aminoácido que tengo. ¿Qué puedo hacer cuando tengo proteínas grandes? El traslap es muy importante, sí, sí es muy importante. Primero necesito obtener los espectros en 2D. Puedo aumentar el campo magnético. Lo que puedo hacer, ya venden equipos de 1.2 GHz, nada más nos hace falta completar los millones o hablar con la gente de Bruker y Geol para que nos den un buen descuento para poderlo conseguir y o implementar secuencias de pulsos en 3 dimensiones o en 4 dimensiones. Si yo empleo experimentos en 3 dimensiones, tengo muchas formas de poder obtener estas correlaciones a través de estos experimentos. Y estos experimentos ya no tienen un nombre propio, ocurrencia de cómo lo generaron. Si lo que no me está diciendo es la correlación que yo voy a ver. Por ejemplo, en el primero, cuando yo veo el HNCO, lo que estoy viendo es la correlación del hidrógeno con el nitrógeno y con el carbonilo del aminoácido anterior, y así sucesivamente. Entonces, puedo hacer eso, pero ¿qué necesito para enriquecer estas proteínas? Necesito tener su secuencia, pero de todos modos ya lo necesitaba para la resonancia magnética normal, para hacer el estudio de proteínas normalmente y tener cantidades suficientes para las estructuras. Y bueno, una vez que ya tenemos mucha cantidad, hasta podríamos hacer pruebas adicionales para su actividad. Si requiero enriquecer con nitrógeno 15 y carbono 13, necesito hacerlo por biología molecular. ¿Cómo lo hago? Le pido yo a bacterias que crezcan en un medio mínimo con nitrógeno 15 y con carbono 13, en donde el cloruro de amonio o sulfato de amonio y azúcar solamente enriquecida con carbono 13 u otro tipo de compuestos es la única fuente de nitrógeno y de carbono. Y si la bacteria quiere crecer, entonces va a sintetizar la molécula que yo quiero con enriquecimiento de nitrógeno 15 y de carbono 13. Entonces, estos son los espectros en 3 dimensiones que se obtienen. Esta gráfica se ve muy bonita, sin embargo, nunca interpretamos un espectro así. Siempre hacemos la simplificación a un espectro de 2 dimensiones. Bueno, debo reconocer que Luis Brieva fue el que nos ayudó mucho tiempo a apoyarnos en generar este tipo de toxinas recombinantes y quiero mostrarles unos ejemplos. Primero, la primera estructura que nosotros resolvimos, Alma Saucedo la resolvió en el grupo y que hizo lo siguiente. Nosotros teníamos una toxina que nos pidieron que la resolviéramos y pertenecía a la familia alfa, según esto. Tenía puentes disulfuro normales y convencionales. Cuando lo obtiene por métodos recombinantes y obtiene 3 picos en un cromatógrafo líquidos de alta eficiencia. Y tiene los picos A, B y C. El C, cuando le hacemos las masas, no tiene la masa correspondiente y tenemos el pico A y el pico B que tienen las mismas masas. Sus masas moleculares, las presento, son prácticamente iguales. Sin embargo, los picos, cuando tenemos sus espectros de resonancia, solamente con los espectros de resonancia en una dimensión, podemos ver lo siguiente. El de arriba, la parte de arriba, en la región de las amidas y de los hidrógenos aromáticos,
vemos señales que se separan como si fueran un pequeño peine. Y la de abajo, que corresponde al pico 2, esa señal de abajo vemos que tenemos unas señales que como que se ven más amontonadas. Resulta que la parte de arriba me está diciendo, entre otras cosas, que esa señal, esos espectros están plegados, no solamente en la parte de partes por millón más altas, sino también la de los metilos. Vean los metilos cómo se separan en abajo de una parte por millón y cómo están en la parte por abajo de una parte por millón. Abajo están todas amontonadas, mientras que las de arriba están separadas. Una vez que logra obtener la estructura, vemos que se parece mucho a la secuencia, perdón, se parece mucho a lo que se conoce como la TS16 y la TS16 y la TX1 se obtienen los espectros y vemos que pertenecen a una nueva familia porque justamente no conservan una estructura parecida a la que había antes. Tengo que decir que las estructuras que se conocían primeramente era una alfa hélice primero y luego una hoja beta. Y aquí lo que estamos encontrando son dos alfa hélices y luego una pequeña pseudo hebra beta. Posteriormente también Gustavo Titov determinó la estructura de una toxina de araña en donde lo que tenía eran cinco enlaces disulfuro. Aquí la muestro en la parte de abajo de color azul y lo que vemos es que esta toxina se parece mucho en cuanto a número de enlaces disulfuro a la familia 6, pero es muy diferente, se parece más a la familia 4 en cuanto a estructura. Nosotros lo que estamos proponiendo es que este tipo de familias de toxinas de araña pertenecen a otra nueva familia. Posteriormente hemos determinado varias toxinas, en particular una que nos costó mucho trabajo publicarla en el Toxicón, es con esta Andrea Estefanía, en donde ahí obtenemos una toxina beta de canales de sodio, en donde vemos el comportamiento similar, una hebra, una hoja beta y un alfa hélice que pasa por encima de ellos sobre los enlaces disulfuro que tenemos. ¿Qué hemos hecho con estas toxinas? Con estas toxinas hemos propuesto nuevas familias en la forma en las que las toxinas se pliegan y hemos encontrado un nuevo motivo estructural. En realidad, los espectros que se interpretan, mis alumnos tengo que reconocer que son maestros interpretando estos espectros, porque llegan a estas estructuras sin necesidad de enriquecer las moléculas con nitrógeno 15 y con carbono 13. Todo lo hacen con experimentos este, en dos dimensiones. Se pueden hacer también por resonancia de proteínas, interacción de proteínas ligando, y esto es lo que esperamos en un futuro podamos hacer. La resonancia magnética nuclear junto con los espectros son como fotografías que tenemos. Todos nosotros podemos interpretar este tipo de figuras y es lo mismo que queremos hacer con con los espectros. Y lo único que me queda decir es que lo más parecido a la resonancia magnética nuclear es el arte y así consigo yo a la resonancia magnética. Muchas gracias y le agradezco a Alma Saucedo esta figura de su tesis de doctorado.